50 lugares mágicos de Asturias, de David Madrazo. Ya a la venta. Más de 100 años de historia. Entre aquellas piedras atadas a la hiedra, me desvelaron secretos sobre incendios, rituales y enseñanza a numerosas generaciones de huérfanas. Pero lo más terrible, y que sin duda cargó de horror toda su existencia, fue el periodo en que sirvió como hospital de sangre. ¡Extra, extra! ¡Compre el periódico! ¡El avance del comercio! En el año 2008, entrevisté a una persona, Mario, que durante la década de los años 90 captó unas psicofonías en unas ruinas y que posteriormente había descubierto que eran de un antiguo orfanato femenino. Aquellas grabaciones le marcaron de por vida, sin llegar a repetir la experiencia jamás. El lugar aún existía y en pleno siglo XXI emprendí, atraído por aquella experiencia, una indagación profunda sobre la historia de dicho lugar. Más de 100 años de historia, entre aquellas piedras atadas a la hiedra, me desvelaron secretos sobre incendios, rituales y enseñanza a numerosas generaciones de huérfanas. Pero lo más terrible, y que sin duda cargó de horror toda su existencia, fue el periodo en que sirvió como hospital de sangre. Un periodo oscuro y tenebroso, poco documentado, el mayor de todos sus íntimos secretos. Los hospitales de sangre eran centros improvisados, clandestinos, creados en plena guerra civil para curar heridos víctimas de la contienda y de las epidemias desatadas por el hambre, la miseria y el sufrimiento. Con medios muy escasos. ¿Acaso es el periodo del hospital de guerra la causa de la actual actividad paranormal? Las indagaciones, la labor documental y las experiencias de campo entre sus ruinas en este año de nuestro Señor 2016 apuntan directamente a ello, y le invitamos a conocerlas. Acompáñenos al asilo de Santa Laureana, un viaje que no podrá olvidar. Enclavado en la ciudad de Gijón, en España, se esconden las ruinas en un olvido de más de 30 años. Una edificación portentosa y enorme. El entorno fue reconocido durante casi un siglo como el asilo de Santa Laureana. Acisclo Fernández Ballín, personaje ilustre de la ciudad de Gijón en pleno desarrollo industrial, donó parte de sus tierras con el fin de honrar a su esposa, Laureana González, para dar techo y escolarizar a la mayor cantidad de niñas huérfanas y necesitadas, dado que el destino, cruelmente, les incapacitó con la posibilidad de tener descendencia. Corría el año de nuestro Señor 1895, cuando Ballín, profesor y consejero de Instrucción Pública del Gobierno, adelantado para su época, fallece sin ver finalizada la construcción y el apogeo de su sueño para niñas desamparadas. Su mujer fallecía 7 años antes que él, pero en su testamento dejó constancia que aquellas tierras pertenecieran a las huérfanas mientras el objetivo de la beneficencia se mantuviera bajo cargo de las Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Y llevaría por siempre el nombre de su esposa, gran entusiasta de los niños. En 1928 comienza a funcionar como colegio, aunque existe constancia documental en prensa antigua del asilo o donaciones para niñas desamparadas en años anteriores a esa fecha. Se firma un contrato, tal como fue última voluntad de Ballín, en conformidad de su hermana Doña Nieves, un párroco, el rector de literatura de la Universidad de Oviedo y la Madre Superiora Dolores del Corazón de Jesús González de las Hermanas de la Caridad. Diversas generaciones de felicidad infantil, educación e incluso formación laboral vivieron una época dorada año tras año, hasta que en el año 1936 la tragedia golpeó con el puño del horror del ser humano sobre el asilo y feliz orfanato de Santa Laureana. Estallaba en España la Gran Guerra Civil, que sembró de cientos de miles de muertos, de hambre y de miseria todo el país.
Durante el principio de la contienda, las monjas, 4 religiosas, con 14 huérfanas a su cargo, fueron soportando tensión, sustos y violentos registros hasta que el 10 de agosto las tropas entregaron una orden a la Madre Superiora para que desalojasen de inmediato el lugar, que serviría como hospital de guerra. Debían marcharse con lo puesto y sin llevarse nada más. La historia cuenta cómo la Madre Carmen Marín, Consuelo Arias, Manuela Porta y Luisa Villalain, entre los llantos y lloros por las huérfanas, la más pequeña con 8 años y la mayor 18, despertaron la pena y la misericordia entre el mando de tropa que les permitió quedarse aquella tarde en su asilo mientras las ambulancias, camillas, militares y el personal médico ocupaban el edificio. Posteriormente, fueron conducidas a un palaciosito en el próximo monte de Deva, ocupado por aquellas tropas donde estarían bajo su cargo y protección. Las hermanas se marcharon viendo cómo las tropas sacaban a la calle pupitres, libros y demás material que para el Hospital de Sangre Ballín, hospital número 6, a partir de aquel instante, carecía de necesidad y de importancia. 40 días después, las hermanas eran separadas de las huérfanas. Ante la vista de la futura duración de la guerra, las autoridades de la ciudad decidieron hacerse cargo de las huérfanas mandándolas al colegio llamado San Vicente. Y las hermanas, tristemente separadas de sus pequeñas, viajaron hasta Santander a refugiarse en un pequeño pueblo llamado Quintana de Soba. Un año después, tras soportar sufrimiento, hambre y diversos problemas, las hermanas regresaron con la decisión de ayudar, al margen de ideales políticos, a los heridos y enfermos que se resguardaban en su antiguo hogar. Pero la guerra duró mucho y no pudieron volver a dar clases y cobijo a huérfanas hasta el año 1940. Luego, las consecuencias de la Gran Guerra les fue dejando más alumnas, cuyo número creció mes a mes y año por año. La posguerra enterró el recuerdo de aquel hospital de sangre. Lugares de ayuda pero de horror. Ocupaban edificios incautados como centros escolares o fincas privadas cerca de los puntos más calientes de la acción bélica, destinados a diversas cirugías de urgencia, atender grandes traumatismos, hemorragias e incluso el cuidado de enfermedades que proliferan con el paso del tiempo de contienda, como la tuberculosis o peste blanca, el tifus e incluso las venéreas. En el caso de España, y más en concreto del norte que nos ocupa, el personal médico cualificado era escaso e insuficiente, encima de la gran cantidad de heridos y víctimas que día tras día arrojaba el conflicto. Los directores del Hospital Ballín, lugar que nos ocupa, fueron Luis Álvaro González Prendes y Francisco Álvarez García. El capitán Álvaro González, destinado en el asilo de huérfanas durante el año 37, fue juzgado con pena de muerte cuando el bando contrario ganó la contienda y lo capturó. Por suerte para él, fue conmutada en el año 39, pero otros no corrieron la misma suerte. Muchos de los heridos de estos hospitales de sangre, en aquellos tiempos de Guerra Civil Española, enfermos terminales, heridos graves o lisiados permanentes, fueron ejecutados en las mismas dependencias. Tal vez ocurrió lo mismo en Santa Laureana, pero las monjas se guardaron de haber sido testigo de ello, el secreto con ellas para siempre. 114 camas, además de las improvisadas, dieron allí cobijo y auxilio a cientos y cientos de heridos en batalla, mientras permanecían ocultos de posibles bombardeos, gracias a aquellos grandes árboles, allí en primera línea. Cuentan que en aquellos tiempos no se empleaba la anestesia actual. Sin apenas medicamentos ni vendas, muchas veces los recursos obligaron a emplear medios horribles para intentar curar aquellas vicisitudes sangrientas. Incluso existen documentos en España de operaciones exitosas con el uso de alambres improvisados para unir desprendimientos diversos o medios improvisados para arreglar fracturas y cortar hemorragias o transfusiones de sangre de muertos a vivos. Infecciones y enfermedades eran formas de morir más lentas y horribles que una muerte rápida en el campo de batalla. Los años como asilo en Santa Laureana prosiguieron por años, hasta que en 1982 las hermanas se trasladan abandonando el lugar por problemas económicos a otro orfanato más moderno y con más recursos.
En el año 1987 se produce un terrible incendio que destruye gran parte de las instalaciones. Como cuenta el artículo rescatado de la prensa antigua del 10 de junio de 1987, los vecinos habían visto agentes que rondaban el lugar aquella misma tarde, además de ser testigos de cómo desde el abandono de las hermanas, otros indeseables buscan el robo de cualquier objeto de valor. En el año 2005, el entorno, parcelas y restos de edificios regresaba, tras una dura batalla legal, a manos de los descendientes del noble, valiente e ilustre Ballín, que con su deseo creó un sueño que duró muchos años, pero que la mano del odio del ser humano llegó a destruir casi por completo. Unos años antes, un joven adolescente, ajeno a la historia del lugar, captaba unos sonidos imposibles en una vieja grabadora. En el año 2008 me contó su experiencia paranormal y conocí el lugar, pude rescatar su apasionante historia, prácticamente olvidada, salvo por sus últimos protagonistas. Mario García. Aquí pues tuvo unas vivencias bastante especiales, remontándonos a la década ya de los 80, por ahí. No, un poco del 91 fue. Año 91. Nos lo va a contar ahora. 25 años ya. Cuéntanos, ¿cómo conociste tú este lugar? Pues esto lo conocí de manera casual, viniendo un día con unos amigos, saliendo por ahí de marcha, cuando éramos más guajes, adolescentes. Y de manera aparentemente casual llegamos a este punto, nos metimos y nos pareció bastante curioso y tétrico. Entonces yo tenía una grabadora de esas antiguas de cassette y se nos ocurrió venir al día siguiente, poner la grabadora en el piso de arriba y vinimos. Aquí, perdón, ¿aquí dónde estamos? Creo que es aquí, ahora que está oscuro no sé ubicarlo, pero si la otra vez estuvimos por aquí, debe ser justamente que está aquí arriba, ¿no? Sobre todo de frente a la izquierda. Sí, bueno, según el piso superior que tenemos accesible a día de hoy. Pues vinimos al día siguiente a coger la cinta, que me acuerdo que era de 90, la escuchamos y lo que se oía era un bullicio aniñado de críos, esto era de niñas, se ve de niñas por lo tanto, y lo que más claramente se percibía era un botar de balón en una cancha, de baloncesto, de fútbol, y fue algo que nos impresionó. Éramos dos amigos, después lo escuchamos en casa de uno de nosotros, junto con otras 4 personas, y menos una, me acuerdo, una chica que no oía o no lo quería oír, el resto lo percibíamos claramente. Esa fue la experiencia que tuvimos, no volvemos más porque la verdad que aquí nos impresionó, estando en mitad de la adolescencia, y desde entonces, han pasado 25 años, este lugar ha quedado como uno de los sitios peculiarmente misteriosos de esta ciudad. Entonces cada que paso por aquí, pues corriendo, voy a trabajar, vengo, etcétera, me acuerdo, pero tampoco es que me produzca demasiada alegría volver a estar aquí, porque me acuerdo que la última vez que vine con David y su equipo, ellos quedaron aquí dentro y yo tuve que salir, si te acuerdas, porque empecé a sentir un poco de desasosiego, de ansiedad, y yo no soy una persona tendente a ello, porque me sentía poco a gusto, me sentía poco a poco, a medida que pasaban aquí los minutos, incómodo, inquieto, no oí, ni escuché, ni percibí nada, ni nada catalogable de paranormal, pero sí una inquietud que encendió el instinto de supervivencia y me dijo, Mario, lárgate de aquí porque hay algo chungo. Y entonces les esperé fuera hasta que acabaron la investigación. De momento todo parece apuntar a lo que hablábamos antes, impregnaciones. De momento nadie habla de fantasmas, pero sí de cierta energía sutil que parece quedar atrapada en determinados sitios donde se producen acontecimientos que nuestro propio cerebro, vivencias, impregnan. Tragedias, alegrías. Ahí tenemos que variar un poco en el contraste. Cuando tú eras adolescente, ¿sabías algo acerca de este lugar, de lo que era? No sabía nada, lo supimos esa misma tarde de viernes o de sábado que vinimos, porque encontramos unos panfletos explicativos del colegio, eran blancos y naranjas, que después tú creo que alguno encontraste por ahí investigando, en el que aparecían fotos de las colegialas y de las maestras, eran monjas.
Y de las instalaciones, claro, me acuerdo que cogimos el libreto y comparamos a unos habitáculos en los que estábamos con los que aparecía en la fotografía. Esto era la cocina, esto era el cuarto de arriba, esto era la despensa, etc. Y ya es el cambio brusco. Después, con los años, y gracias a David, que se interesó por todo este asunto, he hecho mano de la historia, y claro, que si había sido hospital de sangre, que si había sido atacado en la guerra civil, que si había habido aquí incendios, muerte, o vete tú a saber qué, o ritos de paganismo, o magia negra, o cosas poco afables de pensar. Y fue a raíz de eso, de aquel libreto, que lo mantuve durante unos cuantos años en casa. Después, bueno, pues vas creciendo, igual que la cinta se perdió el libro y demás, y fue lo único que supe. Y después son cosas que corroboré cuando vine con David, hacía 7 años, y indagando en la historia de este lugar, me dije, caray, no estaba yo tan equivocado cuando, siendo adolescente, sentía aquí inquietud. Es decir, a base de los datos que me ofreció David y su equipo, y lo que sentí yo aquí hace 7 años. Empecé a sentirme, pues eso, relativamente mal y sin ninguna gana de seguir aquí. Aunque estaba con el resto de la gente, estaba bien y a gusto, pero me sentía muy incómodo. Entonces, como digo, 2 más 2, 4. Si el río suena, es que agua piedras trae. Bueno, Mario nos va a acompañar en lo que va a ser, a partir de ahora, hacéislo también, la investigación paranormal de hoy aquí. Se va a basar en recoger, bajo vigilancia y protocolo, porque ya oís de fondo que se oyen perros, se puede oír cosas que se pueden confundir en el posterior análisis. Haremos exhaustivamente un control de audio para grabar cualquier anomalía. Imaginaros un balón botando aquí dentro, sin lugar a dudas no vendría de fuera. Lo vamos a estar registrando y apuntando todo. También grabaremos con infrarrojo, porque la infravisión capta lo que el ojo humano no puede ver y a veces nos sorprende. Y haremos alguna práctica más a lo largo del tiempo, siempre controlada medida, y lo vamos a hacer todos juntos. Lo vamos a hacer como en otras ocasiones, que nos vamos a separar. Si os parece bien a todos, vamos a estar juntos en todo momento. Escuchamos la siguiente psicofonía tras una pregunta. Parece decir claro o siago. Lo escuchamos separado, con amplificaciones al final y depuraciones de voz, para su correcta escucha.
¿Hay aquí espíritus de niñas? Pregunta del investigador si hay algún soldado. Se escucha un ladrido de perro correctamente anotado bajo ruidos externos y posteriormente una voz muy entremezclada con el silencio del entorno, con el ruido ambiente. Parece decir: sacadme ya de aquí. Lo escuchamos repetido y luego, como siempre, las limpiezas y amplificaciones al final. ¿Hay aquí algún espíritu de soldado? Pregunta del participante: ¿habrá niñas que quieran jugar aquí? Y una extraña distorsión aparece, parece decir aquí o algo así. Es una extraña distorsión, es una clara anomalía. ¿Habrá niñas que quieran jugar aquí?